Hola con todos, mi nombre es Nicole Castillo, soy estudiante del cuarto año de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y también soy miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. En esta oportunidad les traigo un video sobre picornavirus. Estos son los objetivos del video. En primer lugar, reconocer las principales características microbiológicas de los picornavirus, luego conocer la epidemiología y las patogénesis asociadas y por último describir las manifestaciones clínicas más relevantes de los diferentes picornavirus. Ese es el esquema que voy a seguir. Primero generalidades, luego multiplicación y por último vamos a detallar mejor los picornavirus más importantes para el humano. Entonces empezaremos por generalidades y con esto características, clasificación y estructura. Cuando hablamos de la familia de los picornavirus, en verdad estamos hablando de la familia Picornaviridae y esta familia viral es una de las más extensas mundialmente y si vemos bien el nombre nos puede ayudar a saber qué tipo de virus estamos hablando. Los picornavirus, su primera parte pico, hace referencia a que son virus muy pequeños. Y luego RNA, que hace referencia a que son virus que tienen un material genético de tipo RNA. Entonces, estos virus RNA no tienen envoltura, por eso se dice que tienen una cápside desnuda. Esto se refiere a que lo más externo que tienen los virus es la cápside compuesta por proteínas. En este caso, los picornavirus su cápside está compuesta por 4 proteínas importantes, la BP1, la BP2 y la BP3 que se encuentran en la parte más externa y BP4 que está en la parte más interna. El tamaño no pasa de los 30 nanómetros y también se puede ver que el material genético que se encuentra dentro, es lo único que se encuentra dentro del material genético, es de RNA positivo. Esto significa que puede funcionar como ARN mensajero y ser traducido directamente por el ribosoma y SS que significa del inglés al español single strand y esto significa que es una cadena simple y lineal. También pueden darse cuenta que en un extremo de ese RNA mensajero se encuentra una proteína importante que es la BPG, que se encuentra acompañando al genoma. En el otro extremo, 3' está la parte poli A. Entonces, desde una vista más externa, se puede ver que solo las 3 proteínas BP1, BP2 y BP3 son las que se pueden ver, pero BP4 se encuentra mucho más adentro. Hay que tener en cuenta que los picornavirus no solo infectan a humanos, sino también a otras especies, pero dentro del humano incluso pueden causar enfermedad en muchos órganos. Entonces no podemos referirnos a los picornavirus como que causan enfermedad de un solo órgano. Causan enfermedad en el tracto gastrointestinal, en el tracto respiratorio, en el tejido nervioso y en los músculos. Cuando hablamos de la clasificación de los picornavirus, en verdad es bastante compleja, pero hay una clasificación más simple que es según el tropismo que tienen los virus. Eso hace referencia a la predilección a infectar a ciertas células. Entonces, los más importantes, los géneros más importantes de los picornavirus son el aptovirus, el cardiovirus, los enterovirus, los hepatovirus y los enacovirus. Pero ¿cuáles son más importantes para el humano? Obviamente los que tienen como hospedador o huésped al humano. Entonces en este caso sería sobre todo los enterovirus, que dentro de ellos tenemos a especies virales muy importantes como el poliovirus, los virus Coxsackie A y B, también otros enterovirus más específicos, a los rinovirus y uno más que no se encuentra acá que son los ecovirus. Luego, el otro género importante son los hepatovirus que tiene el virus de la hepatitis A. Entonces, serían estos los más importantes para el humano. Aquí se detalla mucho mejor el tejido por el que tienen predilección y la enfermedad asociada más importante. Ahora vamos a ver la estructura de los picornavirus. Entonces, cuando hablamos de estructura, vamos a hablar del RNA primero y luego vamos a hablar mejor sobre la cápside. Entonces, el RNA, como habíamos dicho, es positivo, o sea que funciona como ARN mensajero y es de cadena simple lineal. El largo o tamaño de este RNA es de 7200 a 8450 bases. Y acá vamos a detallar mejor cómo es esta secuencia del RNA porque sí nos va a ayudar a saber cómo interactúa en nuestras células, una vez que ingresan a nuestras células. Entonces, la parte no codificadora o no codificante son los extremos, evidentemente. En este extremo 5' podemos encontrar a la BPG, que es la proteína que habíamos dicho anteriormente que se puede ver y está acompañando al genoma en ese extremo. Luego tenemos una parte importante que son los IRES y esto facilita porque justamente ayuda a que se traduzca este RNA tipo positivo en el ribosoma. Y en el otro extremo, 3' encontramos la parte poli A. Entonces la parte codificadora o codificante es todo esto de acá y se pueden dar cuenta que está dividido en tres.
básicamente en 3. Entonces, una vez que se traduce todo esto, en verdad da una poliproteína. Y esta poliproteína luego se va a escindir en 3 partes, en P1, en P2 y en P3. Cada uno nos da proteínas que tienen una función en la célula. Entonces, la primera parte, P1, es la que nos da las proteínas estructurales o capsulares, porque justamente son las que van a estar formando la cápsula. Entonces, P1 sale BP0, BP3 y BP1. Ya tenemos a 2 de las 4 proteínas importantes que forman la cápsula, BP1, BP3, pero ese BP0 necesita escindirse en 2, en BP4 y BP2, para recién tener las 4 proteínas de la cápsula, o cápside. Entonces, luego en la parte P2, podemos obtener a 2A-PRO, 2B y 2C ATPase. Entonces, ¿cuál es la importancia de este 2A-PRO? Es fundamental porque esta proteasa, pro de proteasa, escinde a un extremo del ribosoma que se llama EIF4G, o sea, un extremo del ribosoma de la célula, que al escindirlo y clivarlo, entonces lo que va a afectar es que se traduzca el ARN mensajero de la propia célula, de nuestras células, y más bien va a favorecer que se traduzca el ARN viral, o sea, este. Luego se encuentra 2B, 2C, ATPasa, 3A y 3B, que 3B en verdad es BPG, este que se encuentra acá en la esquina. Y estas son proteínas formadoras de vesículas que van a promover que puedan salir los viriones de la célula. Luego este BPG, no olvidar que es la proteína que se encuentra y acompaña al genoma en el extremo 5'. Y por último, por penúltimo, la 13-PRO, que esa es otra proteasa que también ayudaría a escindir esa poliproteína en todas estas subproteínas, se podría decir así. Y por último, la 3D-Pol, que es importante porque es la polimerasa dependiente de RNA. O sea que esta 3D-Pol lo que ayuda es crear más material genético que luego puede ser ensamblado y liberado de las células. Ahora vamos a hablar de la cápside. La cápside tiene una forma de icosaedro, eso quiere decir que tiene 20 lados y aquí se puede ver un icosaedro. Y todo icosaedro también tiene 12 vértices. Entonces, en este caso de los picornavirus, vemos que cada vértice es un vértice pentamérico. ¿Esto qué quiere decir? Que el vértice lo forman en verdad la unión de 5 lados. Y estos 5 lados, a cada uno se denomina protómero. Entonces es un vértice pentamérico porque está formado por 5 protómeros y cada protómero en verdad está conformado por 4 proteínas estructurales que habíamos mencionado que eran la BP1, BP2, BP3 y BP4 que se encuentra al interior, que no se ve desde lo más externo. Asimismo, hay que ver que alrededor de este vértice se encuentra BP1. Acá se puede ver bien cómo está BP1 alrededor de este vértice. Y la forma de BP1 hace que se forme un cañón. O sea, este cañón que está representado por este círculo más oscuro, en verdad hace referencia a una depresión profunda y continua que lo causa la estructura de BP1. Y aquí se puede ver bien. Cada vértice se ve como una forma de estrella, en donde BP1 está formando esta especie de estrella, pero también su forma hace que se forme este cañón en todo alrededor de esa estrella. Y alrededor de este cañón están las proteínas BP2 y BP3, que son estas de acá, ¿no? BP2, BP3, BP2, BP3. ¿Cuál es la importancia de este cañón? Es que ahí se van a unir los receptores celulares. Aquí se puede ver también cómo es que este vértice que tiene forma de estrella, entre comillas, está formado sobre todo por BP1. Alrededor sería el cañón y alrededor de ese cañón las proteínas BP2 y BP3. BP4 por adentro, no se ve. Y aquí esta es una imagen real del virus de la hepatitis A, en donde también se puede ver mucho más claramente este vértice pentamérico que es en forma de estrella y alrededor el cañón. Entonces aquí vamos a especificar un poco mejor los protómeros, o sea, cada uno de estos lados que está conformado por las 4 proteínas estructurales. Y aquí se ha hecho un corte, se podría decir así, de este vértice pentamérico, o sea, este pentámero que está conformado por 5 protómeros. Y cada protómero está conformado por 4 proteínas. Entonces aquí este medio sería el vértice, este de acá, y el vértice alrededor está BP1. Y se dan cuenta que BP1 tiene esta forma de una depresión que está formando justamente este cañón a donde se va a unir el receptor. Y alrededor de este cañón está BP2 y BP3. Y por dentro BP4, que obviamente en ese corte sí se puede ver. Y aquí también para especificar mejor cómo a este cañón
se está uniendo el receptor, en este caso ICAM1. Y aquí está BP3, BP2 y por adentro BP4. Acá también para especificar un poco mejor lo del cañón es que en esta primera imagen, por ejemplo, tenemos acá el vértice pentamérico en forma de estrella y el cañón en todo su alrededor y no está unido a sus receptores. Pero en este caso, estos cuernos hacen referencia a los receptores y ahí sí está unido el virus a sus respectivos receptores. En este caso es ICAM1. Como se puede ver acá, esa es la célula, el receptor ICAM1, el cual se une a la depresión del cañón. Ahora vamos a ver la multiplicación de los picornavirus. La multiplicación o replicación de los picornavirus es de tipo citoplasmática, o sea que todo el proceso ocurre en el citoplasma y no entra para nada al núcleo. La duración de todo ese ciclo de vida es de aproximadamente 3 a 4 horas y hay que tener en cuenta que los picornavirus son citolíticos. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que se liberan, lo que van a causar es la lisis celular, o se liberan porque justamente causan lisis celular, entonces cada célula libera 1000 viriones. Vamos a hacer un repaso breve de este proceso. En primer lugar, el virus se une a su respectivo receptor mediante justamente la unión al cañón, como habíamos dicho. Es endocitado y luego hay un cambio conformacional en las proteínas de la cápside que hacen que se exponga el ARN tipo positivo y pueda salir hacia el citoplasma. Entonces, como es positivo, este puede unirse directamente al ribosoma para ser traducido. Y una vez que es traducido, se forman las proteínas tanto estructurales como no estructurales. Entonces, de las no estructurales tenemos justamente la 3D-Pol, que es la polimerasa, la ARN polimerasa dependiente de ARN, o sea que a partir de este material genético viral que había ingresado desde un principio va a generar otro material genético de ARN, para el cual luego, bueno, puede ser traducido otra vez, pero el tema es que la unión de este ARN producido más las proteínas estructurales que van del BP1 al BP4 ya pueden ensamblarse a hacer un virión y al final se liberan los viriones de la célula. Ahora vamos a hacer algunas especificaciones con respecto a este paso de la unión del virus al receptor, o sea, la entrada del virus a la célula, también en este paso de la unión al ribosoma y también en el ensamblaje. Entonces empezamos con lo primero que era la entrada del virus. Acá se puede ver cómo el picornavirus está uniéndose a su respectivo receptor, es endocitado y luego se expone el material genético, pero hay que recordar que los picornavirus son extensos, son varios. Entonces, y tienen tropismo, y ese tropismo justamente lo da el receptor específico para cada virus. Y aquí se puede ver cómo el receptor varía dependiendo de qué tipo de picornavirus estamos hablando, pero la mayoría de ellos son pertenecientes a la superfamilia de inmunoglobulinas. Luego, en el segundo paso de la síntesis del ARN viral, hay que tener en cuenta que este ARN viral tiene una traducción independiente de CAP, o sea que no necesita al capuchón que tiene nuestro ARN mensajero propio celular. Y también hay que tener en cuenta que existe a la proteasa 2A, que habíamos dicho que es importante porque va a escindir a este EIF4G, que normalmente se encuentra acá en nuestros ribosomas, en un extremo. Y este, naturalmente, para nuestro ARN mensajero celular, es el que promueve el inicio de la traducción. Pero al escindirlo, entonces, al escindir la proteasa viral, esta parte lo que va a afectar es que se traduzcan el ARN mensajero en nuestras propias células y más bien el ARN viral tiene la posibilidad de no necesitar de este EIF4G para empezar la traducción, sino que más bien, como habíamos dicho, tiene un IRES. Al principio en la estructura del ARN habíamos dicho que al extremo 5' hay un IRES que favorece el inicio de la traducción. O sea, en conclusión, lo que hace el ARN viral no solamente es promover su síntesis o traducción, sino también afectar la síntesis proteica y ARN de nuestras propias células. Y por eso es que promueve este final citolítico. Y por último, en el ensamblaje de la cápside, como tenemos acá ya el material genético sintetizado por la polimerasa ARN dependiente de ARN y luego también por las proteínas estructurales, lo que se va a formar es un provirión, en el cual no tenemos aún todavía la BP0 clivada en 2, y es decir que todavía no tenemos a BP4 y BP2. Entonces una vez que se cliva este BP0, ya se puede formar BP2 y BP4 y por ende ya se forma un virión tal cual, el que igual puede salir de nuestras células.
Entonces, en resumen, tenemos esto con respecto a todos los picornavirus, que en primer lugar su genoma es un ARN tipo positivo, que es simple y lineal. Luego que su ciclo de vida es citoplasmático, nada del núcleo, y que el IRES, que es importante porque se encuentra en el extremo 5', promueve el inicio de la traducción en el ribosoma. Luego, la estructura de los picornavirus es que no tienen envoltura, solamente es una cápside proteica y es de tipo icosaedro, o sea que tiene 20 lados. Y aparte que en efectos en nuestras células es que no solo promueven su replicación, sino que también suprimen la traducción de nuestro propio ARN mensajero y apagan algunos factores de transcripción. Y por último es que el mecanismo de replicación es justamente es la síntesis de ARN dependiente de ARN por la polimerasa. Y las enfermedades más importantes que luego vamos a ver, que se asocian más a los picornavirus, son la poliomielitis y el resfrío común, que luego lo vamos a especificar. Entonces, ahora vamos a detallar un poco mejor los picornavirus más importantes para el humano y con ello vamos a hablar de generalidades, patogénesis, epidemiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y prevención. Entonces, estos son los picornavirus más importantes, los que están en flechita. Los enterovirus, con todos sus respectivas especies, y los hepatovirus, que es el virus de la hepatitis A. ¿Por qué? Porque justamente tienen de hospedador al humano. Entonces, una mnemotecnia, se podría decir así en inglés, que les podría ayudar para recordar cuáles son los picornavirus importantes para el humano, es esta de acá. CO hace referencia a Coxsackie, HAV a hepatitis A, virus de la hepatitis A POL a poliovirus, a rinovirus, ECOS de ecovirus, que no se encuentra acá, pero sí lo vamos a hablar más adelante, y PIC, que todos ellos pertenecen a los picornavirus. Entonces, lo que vamos a hacer en este video es detallar esto de los enterovirus y en el caso de la hepatitis entraría para otro video. Entonces hay que saber que los enterovirus en verdad tienen una taxonomía basada en secuencia de RNA. Eso es lo que se utiliza, o bueno, lo que se ha escrito últimamente, es que todos los enterovirus se dividen A, B, C y D para enterovirus específicamente, y luego también rinovirus A, rinovirus B, rinovirus C. Pero todos ellos entran dentro del género enterovirus. Es un poco más tedioso, pero para algunos sería más fácil por el hecho de que solamente lleva números y letras. Pero nosotros nos quedamos con la primera división que habíamos visto antes. La epidemiología entra para todos los enterovirus en general, así que para algunas especies no lo vamos a detallar, para otras sí. Entonces esto es general para todos los enterovirus. En primer lugar, los factores de enfermedad. Como ya hemos dicho, los enterovirus son bastantes, entonces la naturaleza de la enfermedad depende del enterovirus específico del que estamos hablando. Las enfermedades varían según su tropismo. También la gravedad depende mucho de la edad. Normalmente se afecta más a los niños menores que a los mayores. Y si bien hay algunas enfermedades bastante preocupantes como la poliomielitis y algunas del Coxsackie virus, generalmente los enterovirus te dan no te dan una enfermedad sintomática, sino más bien asintomática. Y aquí habíamos visto, los riesgos son más para los niños, los más pequeños. Los niños pequeños tienen un riesgo de desarrollar poliomielitis por los poliovirus, que es asintomática o leve. Los niños mayores y los adultos una poliomielitis asintomática o puede ser incluso paralítica. Y los recién nacidos y neonatos les afectan más los Coxsackie virus, los ecovirus y los enterovirus. Luego, la geografía y estación. Los enterovirus, así como en general todos los picornavirus, tienen una distribución mundial y causan enfermedad con mayor frecuencia en verano. Entonces, estos son los enterovirus, hay que recordar. Esa es la división simple, no vamos a tomar la anterior, esa es la división más simple. Y generalidades con respecto a cuál es su resistencia con el ambiente es que, en verdad, todos los enterovirus son bastante resistentes a condiciones adversas. ¿Esto a qué nos referimos? En primer lugar, que soportan un amplio rango de pH, incluso el pH ácido, que va evidentemente desde 3 y puede soportar hasta un pH de 10. Luego también es muy resistente a algunos desinfectantes de éter, cloroformo, alcohol. También puede ser resistente a tratamiento de aguas residuales y es por esto que incluso se puede la persona infectar de las aguas residuales de los ríos, etc. Pero una excepción a todo esto es que los rinovirus, una especie de enterovirus, no tiene estas condiciones de resistencia a factores tan adversos. Y luego lo vamos a detallar mejor en caso del rinovirus. Luego también, si bien son resistentes
hay algunas cosas que sí lo inactivan, como por ejemplo la radiación ionizada, el formaldehído, el fenol y temperaturas de 50 a 55 grados. La transmisión de todos los enterovirus, como su propio nombre lo dice, entero, no hace referencia a que solamente infectan a las células del tracto gastrointestinal, sino más bien a cómo ingresan. Entonces la transmisión es fecal-oral. De la materia fecal humana que se libera, esto puede acabar evidentemente a las manos, si es que no se tiene una buena higiene de manos. A las aguas residuales, como hemos dicho, son resistentes al tratamiento de aguas residuales. Y también puede ser vertido en residuos sólidos. Entonces todo esto puede llegar al agua corriente común que nosotros vamos a utilizar, o también incluso los animales marinos que podemos comer. Y por último van a llegar al humano. Y así es como esa transmisión fecal-oral se da. Ahora vamos a ver la patogénesis de todos los enterovirus en general. En primer lugar vamos a empezar con la puerta de entrada. Ya vimos que la transmisión es fecal-oral. Entonces la puerta de entrada, o sea, una vez que ingresan a nuestras células, pueden ser células de las vías respiratorias, también puede ser nuestra bucofaringe y nuestro tubo digestivo. Entonces, estas puertas de entrada, luego lo que va a ocurrir es una replicación vírica en la parte linfoide que se encuentra en esos respectivos sitios. Entonces, en primer lugar, una replicación vírica en la mucosa de estos sitios y también en el tejido linfoide de las amígdalas y la faringe, y luego también en las células M, linfocitos y enterocitos de nuestro tubo digestivo. Entonces, una vez que hubo una replicación acá, lo que se va a generar es una viremia primaria, o sea que ya que se replicó va a pasar a ser una diseminación. Eso se le llama viremia. Pero primaria, ¿por qué? Porque primero va a llegar a los tejidos diana, dependiendo de los receptores que habíamos dicho antes, que se encuentran en ciertos tejidos, es decir, según el tropismo. Y una vez que llegan a estas células, luego de ingresar por el receptor, va a ocurrir otra replicación vírica. Entonces ya ocurrió una en el sitio de entrada y ahora otra en donde tienen tropismo. Y entonces esta nueva replicación va a dar pie a una viremia secundaria, y esta viremia secundaria sí es lo que da la sintomatología. Entonces esta patogénesis la vamos a ver representada en esta imagen. Aquí podemos ver cómo los enterovirus ingresan por la respectiva transmisión fecal-oral y luego las puertas de entrada, y en replicación, en este caso en las vías respiratorias, en la bucofaringe o orofaringe y también el tubo digestivo. Y una vez que hubo esa replicación ya tienen que pasar a diseminación. Entonces a esta diseminación se le llama viremia primaria. Antes de que lleguen al tejido diana por el cual tienen tropismo, es que se puede bloquear a través de una respuesta de anticuerpos. Sin embargo, una vez que llegan al tejido diana, ocurre otra replicación que puede dar pie a la viremia secundaria y por ende a todos los síntomas de la respectiva enfermedad de que se trate. Entonces aquí tenemos a los virus Coxsackie, a los ecovirus, a los poliovirus. Sin embargo, el virus de la hepatitis A no entra dentro de los enterovirus, eso sería aparte. Pero la patogénesis viene a ser la misma. Ahora, vamos a empezar por justamente los poliovirus, que vienen a ser uno de los más importantes. Entonces, este picornavirus en verdad tiene 3 serotipos. Existen 3 serotipos de poliovirus 1, 2 y 3. ¿Qué ocurre? Que el 1 es el que causa el 85% de los casos de polio paralítica, y más que todo el 2 y el 3 es una enfermedad asociada a la vacuna. Es decir, que hay casos en que la vacuna podría desarrollar sintomatología de la polio, sin embargo es poco común. Esta es la división o clasificación de acuerdo a los serotipos, pero también tenemos otra clasificación de acuerdo a cómo se produce la enfermedad en el humano. Entonces tenemos a los poliovirus wild type, que significa que son estos virus, pero adquiridos de forma natural y que provocan la enfermedad tal cual, de forma natural. Pero también tenemos a otros poliovirus que están relacionados a la vacuna, es decir, que puede haber reversión. Y otros poliovirus, es decir, que pueden ser 1, 2 y 3, pero que justamente derivan de la vacuna. Y de estos derivados de la vacuna tenemos a 3 tipos. Aquellos que han sido transmitidos persona a persona a partir de una persona vacunada. Luego también que ha ocurrido a partir de que una persona inmunodeficiente se ha vacunado. O que incluso otro que no se sabe cómo es que ha sido
la transmisión, pero también ocurre en una persona que ha recibido vacuna. Entonces a eso se le llama ambiguo. La epidemiología con respecto a estos tres serotipos, en primer lugar encontramos que el primero, el poliovirus 1, aún es endémico en Afganistán, Nigeria y Pakistán, debido a muchos problemas de salud pública en el cual la poliomielitis aún no se podría erradicar del todo. Luego, con respecto al poliovirus 2, ese ya ha sido declarado erradicado en 2015, y el poliovirus 3 no ha sido declarado erradicado tal cual, pero no se ha aislado desde el 2012. Entonces, algunos mencionan que los poliovirus en general ya es una enfermedad erradicada pero en verdad algunos países todavía son endémicos. Entonces, esta es la patogénesis de los poliovirus, es una derivación de la patogénesis de todos los enterovirus en general, pero ahora nos enfocamos más que todo en el sistema nervioso. Entonces, tenemos que tiene una incubación de 7 días, o sea, el virus ingresa y no causa sintomatología hasta 7 días después. Entonces, esta incubación de 7 días luego se sigue de una sintomatología sistémica, y luego ya cuando llega al tejido nervioso y causa la sintomatología, entonces aquí es donde se puede ver los diferentes síntomas de la poliomielitis. Entonces, ¿cuál es la sintomatología sistémica? Que es justamente por la diseminación. Primero fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, náuseas, nada específico. Entonces, acá se puede ver cómo la fiebre, la temperatura varía. Y primero hay una elevación cuando hay estos síntomas sistémicos, luego también una elevación cuando ya están los síntomas más específicos de los poliovirus, pero luego cuando va cayendo la fiebre también va cayendo los síntomas de la poliomielitis, en verdad. Entonces ya hay una recuperación. Todo este tiempo, todo este lapso, hay virus en el tejido linfoide. Asimismo, acá se puede ver cómo es que ingresa el virus, es el mismo proceso que habíamos visto anteriormente, luego se replica en el tejido linfoide local, luego ya ingresa por diseminación primaria, se replica, luego llega al sistema nervioso, se replica en el sistema nervioso y luego una diseminación secundaria, una viremia secundaria, perdón, que ya da los síntomas específicos. Y aquí se puede ver que justamente los anticuerpos se elevan aproximadamente cuando ya ha llegado a una diseminación sistémica. Por último, la concentración de estos virus en diferentes tejidos es importante para poder realizar las muestras. Y tenemos que en primer lugar hay virus en las secreciones de la garganta que tienen una duración mucho más breve, antes o justamente acaban luego de los aproximadamente 12 días. Luego los virus en las heces es lo que más predomina en tiempo, incluso mucho después de que ocurrió la recuperación. En la sangre solamente es cuando está habiendo la diseminación hacia los tejidos, en este caso es el tejido nervioso, entonces dura muy poco tiempo. Y por último, los virus en el tejido nervioso, que evidentemente es después de que ya ha llegado al tejido nervioso y va cayendo conforme la persona se va recuperando. Entonces acá tenemos las manifestaciones clínicas del poliovirus. Aquí una flecha porque va desde la forma más simple o menos grave hasta la forma más grave. Entonces, en primer lugar tenemos a la enfermedad sintomática que va desde el 90 a 95% de los casos. Y solo son detectables estos casos de enfermedad sintomática si es que ha habido aislamiento de los virus en las heces u orofaringe o también aumento de los anticuerpos en sangre, pero en verdad, como es asintomática, entonces no hay forma de localizar y esta es la mayoría de casos. La poliomielitis abortiva es el 4 a 8% de los casos y a esta poliomielitis abortiva se le denomina enfermedad menor. La fiebre que provoca es aproximadamente de 2 a 3 días y tiene unos síntomas bastante inespecíficos como cefalea, dolor de garganta, malestar, anorexia, vómitos, dolor abdominal, que en verdad no nos hacen sospechar de esto a menos que ha ocurrido una especie de una epidemia. Entonces, esta poliomielitis abortiva en verdad se resuelve por sí sola. Luego existe otra forma más grave que sería la poliomielitis no paralítica, el cual es el 1 a 2% de los casos, y esta se le llama la meningitis aséptica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa poliomielitis no paralítica? Es que tiene los síntomas de la poliomielitis abortiva, o sea, estos síntomas inespecíficos,
Pero como también llega al sistema nervioso y afecta en partes al sistema nervioso, pero sin causar parálisis, entonces solo es una meningitis, entonces hay signos de irritación meningia, dolor de espalda, espasmos musculares. Luego la forma más grave, que es la poliomielitis paralítica, que se le denomina enfermedad mayor, cuenta para el 0.1 a 2% de los casos de las personas que se infectan con el poliovirus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Justamente su propio nombre le dice es una parálisis, pero esto es porque justamente las neuronas del asta anterior de la médula espinal, que son las motoras, y también la corteza motora, es afectada por los poliovirus. Entonces, el tipo de parálisis es una parálisis flácida, no espástica, y asimétrica, o sea que puede afectar a diferentes músculos. Y aparte no tiene pérdida sensitiva. Esto es importante porque si hay pérdida sensitiva, entonces descartamos que sea una poliomielitis y podemos pensar incluso en un síndrome de Guillain-Barré. Y acá se puede ver cuáles son la parte de la médula que está afectada por los poliovirus. Esta poliomielitis paralítica tiene dos derivaciones. En primer lugar, que sea solo espinal o que incluso sea vulvar. Entonces, siguiendo el orden de la flecha, la espinal sería incluso un poco más leve que la vulvar, entre comillas. Entonces, la espinal lo que causa son mialgias, hiperestesias, parestesias, espasmos involuntarios y fasciculaciones. Pero la vulvar, ¿por qué es más grave? Porque tiene una parálisis faríngea, luego también ocurre disfagia, habla nasal y disnea, pero si se comprometen algunos centros de la respiración, de la circulación, puede provocar la muerte rápidamente. Luego ocurre o hay también un síndrome post-poliomielítico, que se refiere a que la persona que una vez ha tenido poliomielitis o alguna de estas formas se recupera, pero luego años más tarde aparece. Incluso puede aparecer hasta 30, 40 años más tarde. ¿Y qué es lo que pasa? Que se van a afectar nuevamente los mismos músculos que se afectaron en un inicio. Entonces vamos a ver mejor lo de la poliomielitis paralítica, en este caso espinal vulvar. El espinal, como habíamos dicho, afecta más que todo a los músculos en sí. Es la típica parálisis, pero de los músculos, y tiene un curso bifásico. ¿Y a esto qué se refiere? Que la primera parte, o sea, la primera fase es la fase de la enfermedad menor, o sea, la sintomatología de la enfermedad menor. En este caso, la sintomatología de la poliomielitis abortiva, que son síntomas inespecíficos. Y acá se puede ver, ¿no? Entonces luego existen 2 a 5 días en que la persona supuestamente ya se recuperó, está sana, pero luego surge la enfermedad mayor, que unos días después ya ocurre la parálisis. Entonces la persona piensa que se ha recuperado, pero en verdad ya luego tiene la parálisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en adultos solamente se da todo esto en una fase y no en 2 fases. Y esto es importante a reconocer. También hay algunas tendencias con respecto a cómo se afectan los músculos cuando hay una poliomielitis paralítica espinal. Es que hay más afección de los músculos proximales que los distales, más de las piernas que de los brazos, y aquí se puede ver. También que si hay una pierna afectada de un lado, entonces el brazo ipsilateral es el que normalmente se va a afectar. O si no, que si se afectan ambas piernas o ambos brazos. Hay estas tendencias. En el caso de la parálisis, de la poliomielitis paralítica vulvar, lo que va a ocurrir es que más se van a afectar aquellos núcleos en el tronco encefálico que son núcleos de los pares craneales 9 y 10. Entonces, si se afectan esos centros de la circulación y la ventilación, es lo que es lo más grave de la poliomielitis paralítica vulvar, porque va a comprometer a que justamente la persona pueda ventilar, respirar y por último va a requerir ventilación mecánica. Esto fue lo que en ese tiempo, antes de la vacuna, se requerían los respiradores de acero para que los niños puedan recuperarse de esta poliomielitis paralítica vulvar. Hay otra forma de poliomielitis paralítica que es la polioencefalitis, que en verdad lo que va a ocurrir es que no es una parálisis flácida como habíamos visto anteriormente, sino es una parálisis espástica. Esto afecta más a los niños y lo que se va a tener es que los niños van a tener confusión, conciencia alterada. Entonces aquí tenemos el mismo cuadro que habíamos visto anteriormente, en donde se pueden encontrar más los virus que se aísla de ciertos tejidos. Recordemos que en ese se aíslan incluso por más tiempo de que la persona se ha recuperado. Luego acá tenemos un pródromos que luego sigue de la enfermedad menor caracterizada por síntomas inespecíficos, fiebre, malestar, náuseas, dolor de cabeza, que una vez que ya infectó el sistema nervioso entonces puede dar pie a la enfermedad mayor.
en primer lugar puede ser la enfermedad mayor solo parálisis o incluso también puede ser solo la parte no paralítica, ¿no? Que es afección de las meninges. Normalmente la persona, una poliomielitis paralítica, al menos la espinal, sí se recupera dentro de 6 meses, pero pueden quedar con secuelas de parálisis incluso. La prevención, que es bastante importante. Hay dos vacunas que incluso se usan hasta hoy contra la poliomielitis, el poliovirus. En primer lugar es la vacuna poliovirus inactivado, que en sus siglas es VPI, y la vacuna poliovirus vivo atenuado oral, que es la VPO. Entonces, ¿cuáles son las principales características de cada una? En primer lugar, que la VPI, la inactivado, fue la que se desarrolló primero. Fue desarrollada por Jonas Salk en 1952 y luego ya fue introducido de manera eh, global, se podría decir, en 1955. Y como su propio nombre lo dice, es inactivado, o sea que se trata de virus muerto. Eso se refiere a que hay inactivación de los virus, de los poliovirus 1, 2 y 3, wild type, o sea, los que naturalmente causarían enfermedad, a esos simplemente se les ha inactivado. Entonces, esta fue la vacuna que en un primer momento pudo reducir dramáticamente los casos de poliomielitis endémica y epidémica. Lo único que pasó es que sí hubo una problemática de que debido a que más o menos 17% de los niños que tenían poliomielitis paralítica habían recibido hasta 3 dosis de la vacuna, entonces algunos refiriendo que en verdad no tenía tanta eficacia. Y normalmente las dosis aplicadas son 4, 2 meses, 4 meses, 18 meses y luego de 4 a 6 años. Pero luego vamos a ver que algunos incluso hacen una combinación de estos dos. Luego, en la vacuna poliovirus vivo atenuado oral, la VPO, esta fue desarrollada después por Sabin y Koprowski entre 1955 y 1959, pero fue introducido en 1962. ¿Cuál es la diferencia? Como su propio nombre lo dice, aún es vivo, pero es atenuado, y aparte que se da de forma oral y no intramuscular, como es la poliovirus inactivado. Entonces, ¿a qué hace referencia vivo atenuado oral? Es que los poliovirus simplemente les hacen que tengan menor virulencia mediante pasos y cultivos en diferentes células humanas y también de mono. ¿Cuál es la diferencia? Es que el virus, en este caso, como se da de manera oral, sí se puede multiplicar en la bucofaringe, en el tracto gastrointestinal, pero no llegan a más, no hay diseminación. Entonces lo que se va a producir son IgA e IgG en el tejido local. Luego también que estos virus pueden luego secretarse por las heces y por tanto las personas que luego están en contacto con estas heces, como son virus que tienen menor virulencia, ellos también al adquirirlos van a adquirir cierta inmunidad. Entonces eso se le considera como una ventaja. Y lo malo entre estos dos es que puede haber una reversión en cada uno de 4 millones de casos de personas que reciben este tipo de vacuna. O sea, que puede incluso causar enfermedad en 1 cada 4 millones. Pero a diferencia de 1 cada 100 personas que se infecta por poliovirus, entonces no es muy significativo. Aquí se puede ver más que todo, este cuadro es importante para ver cómo es la producción de anticuerpos cuando la persona recibe cada vacuna. Cuando es en el caso de los inmunoglobulinas, en el caso del poliovirus inactivado, se ve que la producción de anticuerpos en nasal y duodenal es básicamente cero. Porque obviamente es intramuscular, va directamente de forma sistémica. Pero en este caso, como es el poliovirus vivo atenuado oral, se ve que los IgA nasales y también duodenales son mucho más altos. Porque se está dando directamente al tejido del tubo digestivo. Y se producen estos anticuerpos ahí mismo. Entonces, otras diferencias con respecto a estas dos vacunas es que la primera, la VPI, en cuanto a ventajas, tiene buena estabilidad en transporte y tratamiento, son seguras en pacientes inmunodeficientes y no hay riesgo de provocar enfermedad, o sea, no hay reversión. ¿Cuáles son las desventajas? Que no hay una inducción de anticuerpos secretores a nivel local, como los IgA nasales o al nivel del tubo digestivo. También que necesita refuerzos. Luego la forma de administración que es intramuscular, bueno, como las demás vacunas naturalmente, y no evita la replicación y diseminación a partir del tracto gastrointestinal, porque obviamente no es oral, simplemente es intramuscular. Y luego en caso de la VPO, que la inmunidad que genera esa vacuna es de por vida, en esta casi es por bastantes años, pero incluso puede acabarse. Entonces esta inmunidad sí es de por vida. La inducción de la respuesta secretora de anticuerpos, como habíamos dicho, es la IgA a nivel local. También que hay una inmunización indirecta en el hecho de que la persona en las heces puede eliminar estos poliovirus atenuados y entonces la persona los puede adquirir y generar una inmunidad también. Luego que son de bajo costo y fácil administración, como podemos ver acá.
y no necesita refuerzos. En caso de las desventajas, una desventaja importante es que hay riesgo de enfermedad por la vacuna, poca, pero hay, y no es segura en personas inmunodeficientes, porque las personas inmunodeficientes tampoco tendrían una buena respuesta de anticuerpos a nivel de los tejidos de las mucosas. ¿Qué es lo que pasa en Perú? En Perú tenemos este plan de vacunación y vemos que a los 2 meses se da la BPI, luego a los 4 meses también se da la BPI, luego tenemos que a los 18 meses se da la poliovirus vivo atenuado oral, o sea, la BPO, y luego a los 4 años también se da la antipolio oral, o sea, son 2 de BPI y luego 2 de oral. Ahora vamos a ver los Coxsackie virus. Los Coxsackie virus comparten la epidemiología, la patogénesis, que ya habíamos dicho en general para todos los enterovirus. Entonces lo que vamos a ver ahora son las manifestaciones clínicas. Son 2 grupos de Coxsackie virus, los A y los B. Entonces los A lo que van a causar es la herpangina. Vamos a ver las manifestaciones más representativas. La herpangina, que justo su propio nombre lo dice de herpa, viene de herpes, es que se van a hallar lesiones ulcerosas y vesiculares como las de tipo herpes, pero en verdad no tiene nada que ver con herpes, en el paladar blando y la úvula. O sea, todo alrededor del paladar blando y también en la úvula, como podemos ver acá, se van a ver estas lesiones vesiculares, pero normalmente respeta las amígdalas. Y aparte tiene otros síntomas sistémicos como fiebre, bueno, faringitis evidentemente, dolor a la deglución, anorexia y vómito. Esto es bastante doloroso. Luego hay otra enfermedad con respecto a Coxsackie virus A, que es la enfermedad mano-pie-boca. Este es un exantema herpetiforme. Si se dan cuenta, herpes, entonces tienen como las vesículas de tipo herpes, pero no son herpes. Entonces las lesiones vesiculares están justamente en el nombre, ¿no? Mano, pie, boca y lengua. Esto es bastante doloroso y evita que la persona justamente pueda comer. Y acá se pueden ver bien cómo estas vesículas están más que todo en las plantas de las manos y en los pies también. Y se acompaña de dolor de garganta, dolor de boca y de fiebre. En el caso de los Coxsackie virus B, existe una manifestación clínica que es la pleurodinia o enfermedad de Bornholm. Y ese es el típico abrazo del diablo, que en verdad es un dolor torácico pleurítico de un lado bastante súbito, se dice que es paroxístico y que puede durar aproximadamente 4 a 6 días, pero en un cuarto de las personas puede recurrir otra vez este típico abrazo del diablo. Tiene aparte fiebre súbita y dolor de garganta. Otra manifestación es la miopericarditis. No es muy representativa, o sea que es como otra miopericarditis que tiene fiebre y también una insuficiencia cardíaca de inicio súbito, pero al menos que sí es que más en adolescentes y jóvenes adultos. Luego, este Coxsackie virus A y B, ambos pueden causar meningitis aséptica. Si se dan cuenta, hasta ahora la meningitis puede causar el poliovirus, también en este caso Coxsackie virus, y vamos a ver que los demás enterovirus también, porque en general los enterovirus son la principal causa viral de meningitis, y en realidad la primera causa de meningitis aséptica. Luego los ecovirus, que habíamos dicho que no está en el cuadro, pero que también son importantes, es que su nombre, bueno, viene de Enteric Cytopathogenic Human Orphan Virus. Entonces, esto que hace referencia a Enteric, de que sí infectan solo el tracto entérico, y luego Orphan hace referencia a que solo se puede aislar de ciertos tejidos, o sea, como que hace referencia a tejidos huérfanos. Existen más de 30 serotipos de ecovirus, y las manifestaciones clínicas en verdad son muy diversas, tienen un amplio rango de presentación, pueden ser incluso meningitis, como habíamos dicho, como todos los enterovirus, también encefalitis, el rash o exantema que provocan los ecovirus son naturalmente maculopapuloso más que petequial y vesicular. También, como tienen cierto tropismo por ICAM1, como los rinovirus que vamos a ver después, también pueden causar resfriado común y enfermedad ocular, en este caso conjuntivitis. Aquí para que vean cómo se ven este rash maculopapuloso o exantema. Entonces, por último, los rinovirus. Los rinovirus tienen que acordarse rino de nariz, entonces son la causa más importante del resfrío común, que no hay que confundir con la gripe. La gripe lo causan otros virus como la influenza, etc. Pero en este caso los rinovirus causan el resfrío común. Existen más de 100 serotipos de este rinovirus y hay que tener en cuenta que a diferencia de los demás enterovirus, este rinovirus no se replica en el tracto gastrointestinal, simplemente en la mucosa, nasal. También son sensibles, como ya hemos dicho, a pH ácido, a diferencia de los demás enterovirus que son resistentes a pH ácido y en general a un pH amplio.
y crecen mejor a 33 grados centígrados. Entonces, esto es lo que hace a veces difícil aislarlos o cultivarlos porque las incubadoras no están a esa temperatura, entonces a 33 grados es su temperatura ideal. Cuando ya ingresa al tejido de la mucosa, el receptor al cual tienen que unirse este rinovirus para poder infectar a las células es el receptor ICAM1. Entonces, estas preferencias que tienen los rinovirus de no replicarse en el tracto intestinal, un pH ácido, son sensibles a pH ácido y crecen mejor a esa temperatura, favorecen justamente su replicación en la mucosa nasal. Y también las secreciones nasales tienen aprox de 500 a 1000 viriones por mililitro. Y las células infectadas, no solamente, bueno, son infectadas, sino que también liberan histamina y bradicinin, lo cual da la típica rinitis o el hinchamiento y también la rinorrea. Luego, la epidemiología, como son rinovirus y es muy común que las personas se contagien entre ellas, entonces es más común este resfriado común en climas templados, entre principios de otoño y final de primavera, y también hay mayores tasas de infección en lactantes y niños, y también es un desencadenante del asma o de las crisis asmáticas. Aquí podemos ver la típica manifestación clínica que es el resfriado común. No se necesita normalmente aislamiento o diagnóstico de este rinovirus porque es un resfriado común, no causa mayor enfermedad como por ejemplo la poliomielitis, ¿no? Ya por último, diagnóstico y tratamiento. Aquí estoy poniendo el diagnóstico, tratamiento y bueno, y prevención de todos los enterovirus que hemos hablado. En el caso del hepatovirus, en este caso virus de la hepatitis A sería para otro video. El diagnóstico para todos ellos, o casi todos, si se dan cuenta, es el estudio analítico del líquido cefalorraquídeo porque pueden causar meningitis. Entonces, incluso también en este caso de los poliovirus, pero no los rinovirus porque se limitan al resfriado común. Luego también pueden ser aislamiento de las heces porque los enterovirus pueden liberarse en las heces, o también aislamiento de la faringe. Luego en el caso del tratamiento es normalmente sintomático para el caso de los Coxsackie, también para el poliovirus si se necesitan analgésicos e incluso si es muy grave ventilación mecánica, y en los rinovirus nada más que vasoconstrictores nasales. En el caso de la prevención, si se dan cuenta, no existe vacuna que solo para los poliovirus. Entonces, para los demás, teniendo en cuenta la transmisión fecal oral, lo único que se debe hacer es tener una buena higiene y lavado de manos. Ahora vamos con las preguntas. En primer lugar, ¿cuál alternativa es verdadera respecto al poliovirus? La vacuna de virus inactivado es la de Sabin. La vacuna de virus vivo atenuado es la de Salk. Existen 4 serotipos de poliovirus. La forma grave es la poliomielitis paralítica vulvar. Y la vacuna de virus inactivado tiene riesgo de enfermedad asociada. Pueden pausar el video y luego voy a pasar con la respuesta. La respuesta es, la forma grave es la poliomielitis paralítica vulvar porque justamente puede tocar los núcleos de la respiración, de la circulación y por ende causar la muerte rápidamente. Luego la pregunta 2 es, respecto a los enterovirus, un género de los picornavirus, ¿qué es correcto? A, B o C. Acá la respuesta es la primera. ¿Por qué? Porque la transmisión es fecal-oral, para algo entero. Luego, ¿todos los enterovirus tienen tropismo por el sistema nervioso? No, solamente la mayoría sí pueden tener, pero no todos, como por ejemplo los rinovirus. Afectan más a niños que a adultos. Esto sí es verdadero. La viremia primaria provoca síntomas. Esto es falso, es la viremia secundaria. Y por último, la mejor prevención es la buena higiene de manos. Esto es totalmente verdadero. Entonces, estas son las conclusiones finales. Los picornavirus se caracterizan por ser una de las familias más grandes y con una estructura típica de estrella en su cápside, que habíamos visto que es el vértice pentamérico. Abarcan una gran variedad de manifestaciones clínicas debido al tropismo expandido, que depende de los receptores. Los picornavirus más relevantes para el humano son del género enterovirus y hepatovirus. Y dentro de los enterovirus solo existe inmunización contra el poliovirus. Para la prevención de las demás especies es necesaria buena higiene y lavado de manos. Esas son las referencias que usé para el presente video y espero que les haya gustado y les haya podido servir. Para aquellos que son de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, podrían dejarme sus comentarios, su feedback, puntuación en el link que se encuentra en la descripción. Muchas gracias.